equivoqué de presentación aquí. Ok, muy bien. Ok, mi nombre es Omar Amaya y en esta oportunidad vamos a hacer la presentación y vamos a platicar un poco acerca de otras prácticas en el proceso de fabricación. Prácticas que están en algún momento relacionadas sobre todo con las nuevas características de Business One para la versión 9.3. En este caso nos vamos a enfocar mucho en el tratamiento de los datos maestros para tener las mejores prácticas en cuanto a la producción. Vamos a hablar un poco acerca también de productos y subproductos o productos de ensamblaje y cómo esta estructura, digamos, de artículos, tanto para productos terminados como para materiales, pueden ser tratados en listas de materiales que nos van a permitir también definir lo que son ciertas, digamos, recursos, así como también hojas de ruta. Y por supuesto también en cuanto al tema del costeo y otras prácticas muy básicas que a veces en el proceso de fabricación estamos obviando o, digamos, no tenemos muy claros los conceptos para ello. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Pues bueno, uno de ellos es describir los principales procesos de producción en un nivel alto, es decir, vamos a verlo en un proceso básico, vamos a ver cómo debería ser como el flujo normal, digamos, de un proceso de producción, así aplicando sus buenas prácticas o sus otros aspectos a considerar para efectos de contar con un tipo de producción bastante clara, ¿no? Luego, explicar el concepto de las listas de materiales. Muy bien, vamos a ver el tema de las listas de materiales, en donde está también inmerso el tema de los stage o las partes de las hojas de ruta, en las cuales el sistema desde la versión 9.3 ya puede utilizar para efectos de tener una producción por ruteo o por hoja de procesos. Luego tenemos que explicar el concepto del recurso. Entonces vamos a ver también cómo aplicar los recursos, cómo funcionan, que esa es otra de las cosas que en la mayoría de procesos productivos en compañías de manufactura, pues a lo mejor no tienen muy claro cómo utilizarlo o en qué nos puede beneficiar el uso de los recursos. Muy bien, entonces el concepto del proceso de la fabricación en SAP Business One tenemos que se conforma de tres, digamos, tiempos o tres etapas en las cuales están conformadas por las listas de materiales. Luego tenemos el proceso de producción y luego tenemos la parte de los productos terminados, ¿ok? En la parte de la lista de materiales contamos con lo que son artículos y por otro lado también contamos con los recursos, que estos pueden ser de tipo maquinaria o más bien de equipos, así como también puede ser de trabajo o mano de obra. Por otro lado, en el caso del proceso de la producción, tenemos que básicamente el flujo es una creación de la orden de fabricación. Luego esta se envía a la planta de producción, ¿ok? Y, pues, o sea, o la producción en piso y posteriormente los componentes se extraen del inventario. Es decir, se hace la entrega de materiales, como de los materiales para fabricar como tal, ¿ok? Por otro lado, entonces tenemos los productos terminados, los cuales informan de la finalización y el producto terminado se añade al inventario. Muy bien, entonces dice que en cuanto al concepto de recursos, tenemos dos tipos de datos maestros principales, ¿ok? Decíamos que los datos maestros de recursos principalmente se dividen en maquinaria y trabajo. Y la maquinaria puede estar vinculada a activos fijos. Por otro lado, también el tema de los trabajos o la mano de obra está vinculado a lo que son empleados. Entonces, ¿qué buscamos con esto? Planificar y supervisar la capacidad de los recursos, que esta es la funciones que debe de cumplir el módulo del recurso. ¿Okay? Por otro lado, tenemos el ejemplo de las listas de materiales. ¿Okay?
tenemos que, bueno, tenemos que en la parte gris, o los que tienen gris representan recursos. Ok, entonces tenemos que en cuanto a la lista de materiales, pueden ser en cascada, ¿no? Creo que lo veíamos en el webinar anterior en cuanto al MRP, el comportamiento de la planificación de la adquisición de materiales. Pero en este caso, es la lista de materiales la que nos da ese orden, digámoslo así, en ese orden en cuanto a los productos eh, padres o productos terminados y subproductos o listas de materiales bajo este. Ok, entonces tenemos que una puerta, por ejemplo, para el caso hipotético, una puerta decorativa de madera, ok, eh, tiene, digamos, como subproducto o como producto o como lista, como un material, la puerta de madera, que puede ser un subproducto que este también tenga su lista de materiales, por ende también sus materiales. Y tenemos también en la parte del pomo de la puerta. ¿Ok? Por otro lado, tenemos como recursos, que es el torno, ¿ok? Que es la maquinaria, podría ser, y el operario de la máquina, que en este caso representa una mano de obra. ¿Ok? Ok, en cuanto a la orden de fabricación, por ejemplo, tenemos la puerta decorativa de madera por 6, ok, lo hacemos por, o la orden de fabricación va a estar planificada por 6 unidades y la fecha de vencimiento de la misma, ¿no? Luego tenemos una puerta, un artículo que es la puerta de madera, artículo pomo, un recurso operario de la máquina y otro recurso el torno. ¿Ok? Entonces aquí es donde tenemos la parte en la orden de fabricación que podemos dividirla por hoja de rutas y esto ya puede venir directamente de la lista de materiales. Esta es una de las otras prácticas que podemos tener ya en Business One en cuanto a los procesos de producción o de manufactura normales. ¿Ok? Entonces tenemos que, en este caso, para, para el ejemplo, tenemos 3 hojas de ruta, hojas de proceso o etapas de la producción, ¿ok? En donde tenemos, por ejemplo, en la etapa del 1, que es el corte, ya lo vamos a ver en el sistema cómo funciona todo esto, pero tenemos que 2 recursos para ello y un artículo. Y los días que se tarden en esa etapa son 2 días, ¿ok? Por otro lado tenemos en la etapa 2 que es del lijado y tenemos 2 recursos que nada más no incluye lo que son artículos. Y número 3 como último, el tema o es la etapa de la pintura. Entonces, una orden de fabricación con una hoja de ruta va a contener varias etapas o varias fases de la producción. Y cada etapa va a tener sus propios artículos y recursos en los cuales va a calcular sus propias fechas en cuanto a cada uno de las fases que vamos a ver. ¿Ok? Por otro lado, les comentaba que tenemos la parte de las listas de materiales, ¿ok? Entonces, en las listas de materiales nosotros podemos tener inmerso o digámoslo así como establecido lo que son el tema de los materiales, estas etapas de las que hablábamos también pueden ser colocadas en esta lista de materiales y por ende son las que nos van a dar el comportamiento tanto para el flujo de la producción como para, como lo vimos en el webinar anterior, el proceso de las recomendaciones de adquisición de material, ¿ok? Entonces, tenemos una puerta decorativa de madera, ¿ok? Y volvemos a tener aquí el ejemplo de la lista de materiales, que en este caso las listas de materiales pueden estar vinculadas al pomo y a la puerta de madera y esta puede tener también su lista de materiales. Por otro lado, tenemos una lista de materiales 2, ¿ok? En la que, por ejemplo, este es uno de los ejemplos, que la lista de materiales tenemos una puerta decorativa y luego tenemos en la parte de la puerta de madera, ¿ok? Bajo este tenemos planchas de madera, o sea, es un subproducto. Entonces, digamos que en algún momento el sistema puede tener toda esta producción en cascada y es para efectos de poder determinar qué es lo que necesitamos, si lo queremos llamar así, prefabricar para poder cumplir con nuestra
producción. Ok, entonces aquí tenemos un ejemplo básico, una pantalla, en la cual tenemos las listas de materiales, cómo se ven en el sistema, ok. Y tenemos, por ejemplo, una orden, un producto terminado o semiterminado, por cuántas unidades se planifica, cuál va a ser el almacén de donde se va a tomar esos materiales, ¿ok? Basado en una lista de precios base, puede haber una de costo también, ¿ok? Digamos que el costo de la producción estándar se va actualizando en cuanto al método de costeo. Ya vamos a hablar un poquito, vamos a dar un tip acerca de los métodos de costeo en cuanto a estas otras prácticas, ¿ok? Y por ahí tenemos también en el caso del detalle, ustedes pueden ver los materiales que vamos a utilizar, qué tipo es, al igual que las cantidades, las unidades de medida y de qué almacén lo va a tomar y el método de emisión, que puede ser notificación o puede ser manual. Ya vamos a ver en qué consiste eso. ¿Okay? Y por ende tenemos aquí el tema de la lista de materiales enrutada o con hojas de ruta, ¿ok? En las que vemos los mismos artículos, así como los mismos recursos, pero están precedidas de una etapa, ¿ok? Y ahí nos dice la secuencia de la ruta, ¿ok? Y vemos que tenemos dos hojas de ruta, corte y pintura, para el ejemplo. Ok, por otra parte tenemos las categorías de las listas de materiales y en cuanto a cómo están relacionadas en cuanto al comportamiento del dato maestro del artículo. Ok, tenemos dos tipos, ok, tenemos el tipo de la lista de materiales, ok, porque las listas de materiales pueden tener cuatro tipos, que son de montaje, ok, que son de montaje o especial. Tenemos listas de materiales de ventas, que estas son como para armar kits de ventas, es decir, supónganse ustedes el caso de una computadora, por ejemplo, una computadora lleva su monitor, lleva su disco duro, y entonces eso me aparece como una lista de materiales, pero del tipo ventas, no es para producir, es más bien como para armar un kit. Y este kit o sea, me aparece desglosado de esa manera en la factura. La otra es del tipo plantilla, es decir, una plantilla de producción que yo puedo utilizarla para efectos de poder crear mi orden de producción y no estarla digitando nuevamente en el caso que se digiten manualmente. Y la normal, que es una lista de materiales de producción, es una lista pues que ya está establecida para un artículo con sus componentes o digamos su receta, ¿no? ¿Ok? Y aquí nos dice qué configuración a partir del dato maestro es la que requiere cada una de las listas. Ok, por ejemplo, la lista de materiales de montaje, en el caso de solamente puede ser artículo de venta. O sea, no para artículo, más bien debe estar marcado los artículos como artículo de venta. En cuanto a vaya, si lo queremos ver así, su producto padre. Ok. Luego, en el caso de la de montaje, en el caso de la de ventas, también debe estar marcada al menos el producto padre como de venta, que es el que va a contener a todos los productos del kit, ¿no? En el caso del tipo plantilla, pues realmente dice que es opcional porque es una plantilla, o sea, es decir, no es algo que me va a requerir o va a validar a la hora de crear una plantilla todos estos datos. Y por último tenemos la de producción, que sí debería ser los artículos inventariables, ¿ok? Y en el caso de debe ser artículo de venta y de compra, es opcional. ¿Por qué? Porque probablemente si yo tengo un subproducto, ¿sí? Si yo tengo un subproducto, probablemente yo no venda ese subproducto, más bien tiene que ser inventariable, pero no lo vendo ni lo compro, ¿ok? Sino que lo fabrico. Pero probablemente en una otra lista de producción, digamos en el caso del producto terminado, debe estar marcado como inventariable y como de venta, ¿no? Porque lo necesito más no como de compra, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de la materia, digamos, prima, o digamos, uno de los materiales, puede que a lo mejor sea tiene que ser inventariable obligatoriamente,
pero probablemente yo pueda vender material, digamos, en alguna etapa del proceso puede tener y puede estar marcado para venta y también para compra, o sea, para los tres. ¿Ok? Y bueno, está también la gestión de los componentes. Business One desde la versión 9.3 trae como un asistente para poder darle mantenimiento a la lista de materiales, ¿ok? Y se pueden cambiar de forma masiva. Digo, para no, si imagínense, tenemos nosotros hasta muchos artículos de producto terminado, por ende tenemos muchas listas de materiales, no estarlas cambiando de una en una, más bien si cumplen con un criterio común, pues aquí por este asistente podemos cambiarlas de forma masiva. ¿Ok? Entonces dice que la función nos va a permitir hacer cambios simultáneos en las listas de materiales. Vamos a poder añadir o borrar componentes de las listas de materiales seleccionadas. ¿Ok? O sea, imagínense estar borrando de 1000 listas un artículo, ¿no? Eso lo podemos hacer desde aquí. Luego cambiar los parámetros, como por ejemplo las cantidades o el almacén, el método de emisión y los componentes que conforman la lista de materiales. Por otro lado, podemos modificar la secuencia de la ruta, es decir, la secuencia de la hoja de ruta o la hoja de proceso. Podemos cambiar los componentes de la lista de materiales y actualizar datos del encabezado de las mismas listas. O sea, podemos hacer varias cosas. ¿Ok? Luego tenemos la parte de los recursos. ¿Ok? Los recursos se utilizan en las listas de materiales o podemos utilizarlos en los documentos de marketing. ¿Ok? Listas de materiales para la producción y en documentos de marketing. Los recursos van a ser representados en dicho documento, en este caso una factura, como posiciones sin inventario que están conectados a recursos. En algún momento, cuando son las listas de materiales del tipo kit o del tipo de ventas, es ahí donde podemos ver estas líneas de estos recursos, digamos, en el documento como tal. Obviamente va a depender mucho del layout de impresión si queremos que se muestren o no, pero al nivel de la factura visualmente sí van a aparecer en SAP, ¿ok? Y también, pues bueno, pueden gestionarse las capacidades de los recursos, ¿ok? Entonces, elementos de los datos maestros del recurso principales tratados en esta configuración que vamos a tener aquí son el tipo del recurso, ¿ok? Porque dijimos que puede ser del tipo mano de obra o trabajo o maquinaria. Tienen que pertenecer a un grupo de recursos y se define el coste estándar de ellos. Es decir, cada uno de estos recursos tiene su configuración, pues, parametrización contable porque deben de ir a contabilizar en ciertas cuentas dedicadas para ello, así como también establecer sus cuentas de work in process o trabajo en proceso. Luego tenemos las unidades de medida del recurso y calcular el tiempo de la ejecución. En el caso que sea un tipo de recurso, el tipo maquinaria, así, bueno, también para el tipo de empleado. Muy bien, entonces tenemos que puede ser otro, puede ser del tipo trabajo o puede ser del tipo maquinaria. Ok, para maquinaria dice que se activa la ficha de los fixed assets o los activos fijos y también es posible vincular uno o varios activos fijos al recurso, una maquinaria, una cortadora, una ensambladora, que es cualquier eh, artículo que represente un activo fijo que está involucrado en la producción. ¿Ok? Luego tenemos la parte de trabajo o digamos el labor, que es la ficha, la ficha que se activa es la de empleados, ¿ok? Y es posible vincular uno o varios empleados recursos o varios empleados recursos, ¿ok? A ese mismo recurso que estamos dando de alta. Y en el caso de otros no hay más fichas activadas, simplemente pues son otros. Y que nosotros queremos representar ese costo, digamos, estándar de ese recurso. Porque recordemos que en algunos escenarios de producción de algunas compañías, porque no existía el tema de los recursos, y por eso es que esta es otra práctica, antes, ¿qué se hacía? Era, digamos, algo que, una adecuación, que era crear un dato maestro no inventariable que representara las veces de la mano de obra. Pero era muy, es decir, iba inmerso en la lista de materiales, pero era como muy, pues muy, no era, digamos, no podía tener otro comportamiento, el comportamiento contable apegado al flujo.
de la producción, es decir, de recursos que van a tener, digamos, no podíamos decir, cuánto tenemos en materiales y cuánto tenemos en recursos, para dónde, eso se tiene que estar yendo para una cuenta que represente los gastos producción, de producción directa, ¿ok? O costo de producción, y más bien era como muy, muy artesanal, ¿no? Ahora bien, ya con este tipo, con los recursos ya podemos vincular a empleados o vincular activos fijos, así como también ir viendo cuánto es la ejecución del material y cuánto es la ejecución de los recursos. Y en el flujo, en la línea del flujo de la transacción, pues podemos ir viendo que también debe de ir esas horas de un empleado, por ejemplo, que está en proceso, pues debe de estar temporalmente en una cuenta de work in process o, o trabajo en curso para la producción. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver parte de lo que son los grupos de recursos que son utilizados para agrupar máquinas o empleados que tienen tipos de costes similares. Entonces ahí es donde vemos digamos, los grupos y ahí podemos ver los costos estándar que debe tener cada uno de los grupos que se vayan declarando. Por ende, cuando creemos un nuevo recurso, va a adquirir esos costos, ¿ok? Por otro lado, tenemos que al seleccionar un grupo de recursos de la lista de costos estándar de recursos, se actualiza, esta lista se actualiza. Esta lista se va a predeterminar a partir de la ventana de grupo recursos y configuración. ¿Ok? O sea, es decir, en algún momento, pues, esto se va a ir a actualizar una vez, como les decía, lo declaremos en el grupo, ¿ok? Muy bien, vamos ahorita a pasar al sistema. Un segundo. Muy bien, ¿logran ver mi pantalla? Sí. Sí, Sí. muy bien. Qué bueno. Un segundo, entonces aquí solamente ingreso al sistema, permítanme. Muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a empezar viendo los datos maestros de cada de los datos o del producto y subproducto que tenemos aquí. Por ejemplo, vamos a ver el del producto, el del material. Vamos a inventario, datos maestros del artículo. Muy bien, entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que tenemos uno de los materiales. Por ejemplo, este Lockpet seguro gris. Y vemos pues que aquí tiene como, si ustedes se fijan, es artículo inventariable y es artículo de compra, pero no de venta, porque es un material que nosotros vamos a utilizar, ¿ok? Y no lo vamos a vender, ¿ok? Muy bien. Y por ende también tenemos en cuanto a datos de producción, el tipo del método de emisión, que ya vamos a hablar de él cuando veamos la lista de materiales, pero aquí nosotros podemos poner el método de emisión o un costo estándar de producción para efectos de poderlo tener. En el caso de los artículos como... un segundo, me dicen que no se ve el sistema. Ah, qué extraño, vamos a ver. Permítanme.
a ver. Voy a compartirles nuevamente. Ok, ahora sí. Sí, Ok, muy bien. Entonces les decía que podía ser el artículo marcado como inventariable o artículo de compra en el caso que fuese material, por ejemplo, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos los datos de producción, el método de emisión que puede ser manual o puede ser de notificación. Ya vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Ese es para un artículo, por ejemplo, o para un artículo que es material. Pero por otro lado, si vemos un artículo, por ejemplo, que es un subproducto, por ejemplo, en este caso, Fuel Sender esqueleto, ok, vemos que en algún momento está marcado solamente como inventario, porque no lo vendemos ni lo compramos, porque forma parte de algo que nosotros subensamblamos para efectos de cumplir con nuestro producto terminado. Y aquí vemos que el tipo le podemos ver dentro de las otras prácticas que tenemos presentes en la versión 9.3, es que ya esta pestaña de datos de producción es nueva y nos aparece la lista de materiales a la que está vinculada, ¿ok? Y la cantidad de componentes, artículos que tiene y la cantidad de recursos. Y cuántas hojas de ruta tiene, cuántas hojas de proceso. Entonces esto ya lo podemos ver desde el dato maestro. Digamos que antes no existía esto. ¿Ok? Y por otro lado, vamos a ver el producto terminado. ¿Ok? Nos vamos aquí y buscamos el producto terminado. En este caso, el que yo tengo para el ejemplo es el Fuel Sender que está aquí arriba, que ya es el producto terminado. Ok, ves lo mismo, nos dice cuánto tiene en artículo, que son 5, cuántos recursos tiene, o sea, son 2, y cuántas hojas de ruta tiene, son 2, y están marcados como inventariable y como de venta, más no de compra, porque no lo fabricamos. Entonces, esa es una de las prácticas a tomar en cuenta para efectos de que den de alta de forma correcta a sus datos maestros y por ende su proceso de producción sea lo más acertado posible, lo más preciso. Ok, una vez pasamos ya los datos maestros, vamos a ver las listas de materiales. Ok, para este ejemplo yo tengo la lista en listas de materiales. Voy a buscar los artículos y vamos a ver primero el del subproducto. ¿Ok? Entonces, esta es la otra práctica que ya trae en esta nueva versión el sistema. Por ejemplo, tenemos el poder aplicar hojas de ruta o etapas de ruta. ¿Ok? Y aquí, digamos, yo tengo para este esqueleto, ¿ok? Que es el tipo de lista de materiales producción. Aquí puedo decirle que es de venta, que es para kit. ¿Ok? Para conjunto, que es, digamos, en este caso, una lista de materiales de tipo especial y aquí se puede dar también en el caso de este ejemplo una de modelo que sirve como plantilla, ¿no? En algún momento para poder digamos tenerla como modelo y aplicarla en varias zonas de producción y que esta pueda ser cambiada de alguna forma. Pero en el caso de la que vamos a utilizar en este momento es la de producción, que es la normal. Luego nos dice a qué almacén, digamos, pertenece este producto, subproducto en este caso, ¿ok? Y dice que consta de 2 hojas de ruta, la cual es la de corte y rebabeo. Y cada una de ellas tiene su recurso, ¿ok? Y aquí podemos ir declarando los tipos. Y puede ser tipo artículo, recurso o texto para poder digitar cualquier observación o cualquier cosa que nos haga sentido. Y por último tiene la etapa de ruta, ¿ok? Que la etapa de ruta, pues es lo que tenemos aquí en negrita, ¿ok? Muy bien, entonces tenemos que este es del tipo recurso. Estamos diciendo que vamos a tener la actividad de un empleado de rebabeo de tubos, ¿ok? Y vamos a incluir en esta etapa de corte 2 artículos. Por ende, también en el caso del rebabeo, de la hoja de ruta de rebabeo,
tenemos el corte de tubo y tenemos estos dos artículos para ese corte, ¿ok? Posteriormente, este es para el subproducto. Y posteriormente tenemos el producto terminado, ¿ok? Y en el producto terminado tenemos dos etapas o dos hojas de ruta, que es extensión y armado, ¿ok? Entonces, si para la extensión vamos a necesitar un empleado para la configuración de varil y tenemos que va a utilizar este empleado en este proceso, pues va a utilizar esos 4 materiales que están por ahí. En la otra etapa o en la otra hoja de ruta que sigue después de la extensión es el armado, ¿ok? Y tenemos que la actividad o el empleado va a dedicarse al subensamble del circuito y por ende, como artículo o como material que vamos a utilizar para esa etapa, vamos a utilizar el fuel sender esqueleto, que es el producto el producto semiterminado, ¿ok? Y si nos vamos aquí, pues nos va a llevar a la lista de materiales. ¿Ok? Muy bien, eso es en cuanto entonces a la lista de materiales y como ustedes pueden ver, las hojas de ruta. Por otro lado, tenemos la parte de los métodos de emisión. Todo lo que son los recursos en cuanto a la mano de obra, ¿ok? Estos deben de ser, su método de emisión debe ser notificación. ¿Por qué notificación? Porque por el hecho de no ser inventariables, al igual que el uso de una maquinaria, no son inventariables, más bien su costeo es aplicado de otra forma, pues deben ser notificación porque, es decir, no es que yo decida poner medio empleado para esto, o sea, no, porque no es inventariable eso. Entonces, ya su costo debe de ir con respecto a la cantidad de ese recurso multiplicado pues por las cantidades que estamos produciendo. ¿Okay? Y lo que sí es los materiales y temas o artículos que son inventariables, pues sí deben de ir con un método de emisión manual. ¿Por qué? Porque debe de emitirse una entrega de componentes en el caso de material, como en la recepción del producto terminado, y por ser inventariable debe ser manual para efectos de conteo. Muy bien, eso es en cuanto a las listas de materiales. Bien. Entonces, por otro lado, tenemos los recursos dentro de las otras prácticas, ¿ok? Y tenemos datos maestros del recurso. Vamos a ver aquí. Muy bien, y tenemos, digamos, aquí están los recursos que veíamos en la lista de materiales. Y tenemos, digamos, el corte del tubo, el rebabeo, tenemos la configuración de la varía y el subensamble. Vamos a verlos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tengo un grupo de recursos, yo tengo ya declarado para mi parametrización todo lo que son a qué grupo pertenece. ¿Ok? Y ustedes ven que aquí hay del tipo trabajo, máquina y otros. En este caso tenemos de trabajo y le decimos que solo tenemos un costo estándar que sería, en este caso, 5, digamos, pesos por unidad, digamos, por unidad o por esta actividad para cada una de las unidades, ¿ok? Y tenemos en este tema entonces cuál va a ser el método de emisión, si está activo o inactivo, ¿ok? Y en este caso también podemos ver qué empleados están vinculados, ¿ok? Aquí no he vinculado uno, pero yo puedo vincular un empleado, digamos, a esta actividad, ¿ok? Uno o varios empleados. ¿Ok? Entonces, ese es en cuanto a los recursos. Y digamos que estos recursos ya tienen, pues, su comportamiento contable parametrizado y muy acorde a la transacción, digamos, en sí. Por ejemplo, el tema de manejar, eh, digamos, cuentas WIP o cuentas de trabajo en proceso para los recursos, es algo que no se podía hacer con un dato maestro marcado como estándar con un costo estándar. Mientras que aquí digamos que los costos o sea, se pueden apegar a la naturaleza de la transacción. ¿Okay? Y ya lo vamos a ver a dónde se mira. Muy bien. Entonces, una vez tenemos nosotros ya nuestros recursos, ¿ok? Haciendo recapitulación, tenemos nuestros datos maestros bien configurados, tenemos nuestras etapas bien configuradas, aplicadas en las listas de materiales y por ende ya nuestra cascada de semiterminado y terminado establecida.
pues ya podemos proceder a los datos, al proceso de producción en sí, ¿ok? Y todo va a partir, ¿ok? De donde dejamos el proceso en el webinar anterior, ¿ok? Vamos a verlo, por ejemplo, en este caso, yo, voy voy a ver la factura de compras que yo utilicé, ¿ok? Para la compra de mis materiales, ¿ok? Por ejemplo, tengo estos materiales, los cuales tengo listos aquí, y cada uno con su costo, ¿no? 15 pesos, 12 pesos, 17 y 20 para los lock y para los conectores, ¿ok? Y por otro lado, para el tema del subensamble, ¿ok? Tengo, el brick back, dos soportes y un tap back, y cada uno con su costo, ¿ok? Entonces ya con ello, pues, esto lo muestro como para ir viendo de que el posteo va haciendo como debe de ser. Muy bien. Entonces nos vamos aquí a producción, orden de fabricación, y vamos a empezar nuestra orden de fabricación. Muy bien. Entonces, yo, por ejemplo, aquí tengo que venir y hacer primero el semiterminado. ¿Ok? Una lista de materiales para el semiterminado, perdón, una orden de producción para el semiterminado. Ok, entonces ya leo que es del tipo estándar. Primero, el primer estatus es planificado, elijo el producto, ok, porque digamos tenemos una factura por 5 de estas unidades, ok. Vamos a dejar por uno para ir viendo el proceso. Entonces aquí yo le digo que necesito el esqueleto, y ustedes se fijan que automáticamente él viene y ya me toma cada una de las etapas que yo tengo aquí, ¿no? Y de las que establecimos en la lista de materiales. Por ende, también hay otra parte en la que yo, digamos, aquí le puedo venir y decirle que cuándo va a empezar las hojas de ruta, la fecha con la que se van a calcular es la fecha de inicio, ¿ok? Porque posteriormente puedo tener reportes customizados, si yo quisiera, para ver cuánto tardó cada una de las etapas, ¿ok? Luego entonces tenemos la parte de resumen, en donde vamos a ver datos como el costo del componente del artículo real, así como el costo de los recursos. Digamos, en algún momento podemos tener costos adicional, ¿ok? Y ahí el costo del producto real, esto aquí se van, vaya, en algún momento aquí van cayendo lo que son las mermas, digamos, tanto de recursos como de artículos o de materiales, ¿no? Muy bien, entonces decimos que vamos a crear uno como para ir viendo el ejemplo y ver cómo los costos se van aplicando. ¿Ok? Le vamos a dar crear. Ok, y ya para ello ya está nuestra orden de producción para nuestro producto semi-terminado de manera planificada. Entonces, una vez ya está planificada, ya viene el planner y dice, bueno, ya lo vamos a liberar. Ok. Y una vez ya esté liberado, vamos a actualizar. Ok. Y ya con esto, pues, vaya, ya con esto ya el proceso de producción ya empezó. Ok, entonces pasamos a la entrega de los componentes o a la entrega, digamos, de la producción o de los materiales. Entonces, cuando nos vamos aquí, clic derecho, entregar componentes, dentro de las otras prácticas, ok, como ya tenemos hojas de ruta, nos aparece este pequeño asistente aquí. Y decimos, ok, ¿cuál es la secuencia de la ruta que ahorita nosotros queremos liberar? Ok, y le decimos que primero es la de corte. Ok. Entonces, decimos en la etapa de ruta, bueno, con esto ya podemos decir secuencia de ruta, y con eso le damos OK. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Ustedes solo lo que pueden ver solo son dos artículos, que son los que pertenecen a esa hoja de ruta en ese momento para que se despache el material. El recurso, digamos, en este caso, que sería del corte, ese ya vamos a ver cuando recibamos, digamos, esa ruta, ¿ok? Para efectos de que
cuando yo emito estos materiales y porque el método de emisión es notificación, en el caso de los recursos, pues se aplican una vez se termina la ruta. Ok, entonces en este caso ya ven, tengo cantidad, necesitaba un bridge ABC y un soporte, ¿no? Entonces ya con esto pues le damos crear. Le doy que sí. Y aquí pues yo entregué los materiales para la primera hoja de ruta. Ok, y esto automáticamente, otra de lo que tiene nuevo en esta versión, es que ya automáticamente la cambia. Si ustedes se fijan, la puso en gris de forma automática sin necesidad de ir a actualizar. Entonces ya me lo va poniendo ahí. Muy bien, entonces yo ya entregué esta etapa está en proceso. Ok, y aquí le doy en resumen. Y si ustedes ven aquí, el costo de los artículos ahorita es 15. Ok, es decir, esos 15 me conforman el valor o el costo de, si lo doy aquí, ya me dice, ok, que el bridgeback y el soporte, este cuesta 10 y este cuesta 5, en cuanto a su costo, su costo promedio en el inventario. Y aquí me dice desviación total todavía menos 15 porque yo no he cerrado todavía esa orden de fabricación. Muy bien. Luego tenemos la otra etapa, ok, que es la etapa de rebabeo. Digamos que en este caso ya se culminó, ok, la etapa de corte. Posteriormente vengo yo y digo, clic derecho, otra vez a entregar componentes porque ya viene la siguiente fase, ok. Y ya le digo yo, muy bien, entonces, ¿cuál sigue? La de rebabeo. Le damos ok. Y ya me aparecen los dos artículos necesarios en esa etapa, ok. Nuevamente le damos crear, que sí. Y listo. Ahí ya quedó creada y ya lo actualizó, o sea, ya me lo puso en gris aquí, ¿sí? Y si me voy aquí a resumen, ok, ya vieron que ustedes cambió el costeo, ¿no? De los artículos. Muy bien, entonces digamos que en el caso hipotético ya terminamos las dos etapas, entonces nosotros necesitamos ya dar por recibir ese producto semiterminado. Para ello nos vamos a terminación report, y usted ya nos aparece, ok, va a entrar un esqueleto, ¿no? Ya nos dice cuál va a ser su costo, ¿no? 38. Ya con esto nosotros le vamos a crear, decimos que sí. Y bien, aquí entonces venimos y en cuanto al resumen, ya si ustedes se fijan, automáticamente, ¿qué hizo? Nos dice, teníamos 28 en los materiales, pero como ya dimos por recibido, por terminadas las fases de las hojas de ruta, en cuanto a la práctica del llevar hojas de ruta, pues ya tenemos que el uso del recurso fueron 10, o sea, 5 del recorte y 5 del rebabeo, ¿ok? Entonces ya aquí ya me dice que, si nos vamos aquí, ya me dice cuál fue el rebabeo del tubo y el corte, y cada uno tiene, bueno, aquí no aparece, pero en cuanto a su costeo, como lo habíamos declarado de forma estándar, sí, porque este es costo más bien de artículo, por eso dice 0, pero en su costeo estándar nos decía que cada uno de las actividades estaba valorada, perdón, aquí nos vamos a ir solo para ir a ver el recurso. Aquí. Ustedes se fijan, tiene como 5, ¿no? Para cada unidad, ¿ok? Ese es su costo del empleado, de esa actividad, ¿ok? Y ustedes se fijan, ya lo puedo llevar de forma, de una mejor forma, y ya lo puedo ver detallado aquí, cosa que con llevarlo como se hacía antes con un artículo no inventariable, ese detalle no lo podía ver, ¿no? Ajá, y no podía yo determinar tampoco si, digamos, en algún momento había una desviación o en los artículos o en la mano de obra, ¿no? Era más difícil. Muy bien, entonces con esto ya dimos por terminado nuestro subproducto o semiterminado. Ok, y aquí nos van también algunos resúmenes, como por ejemplo cuánto se planificó, cuánto se completó, porque podemos rechazar también en algún momento pues, unidades que no salieron mal y todo esto se va a ir pues, al gasto, porque va a ir a promediar. Ok, entonces otro de los datos que podemos ver también
es que podemos referenciar algún documento que esté relacionado, valga la redundancia, con otro documento. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya con ello, damos clic derecho y ya procedemos a cerrar a cerrar la orden de producción. Para ello le damos clic en estado, le ponemos cerrado, ¿ok? Y lo actualizamos. Ok, y ahí lo que va a hacer pues es tratar de contabilizar si en el momento que hubieron desviaciones, se las va a llevar a las cuentas de desviación en el caso que haya habido, ¿no? Y aquí si ustedes se fijan ya cambió a cero, ¿no? ¿Por qué? Ya porque ya la cerramos, nuestra desviación total fue de cero. Entonces ya aquí pues ya nos va diciendo que el costo real del producto fueron 38. Y si nos vamos aquí al artículo, y nos vamos a datos de inventario, vemos que tenemos en stock, bueno, aquí tenemos 7, ok, ya tenía unas pruebas por ahí, ya nos dice que el costo es de 38, ok, que eso va a ser la suma de los artículos más los recursos. Bueno, entonces ya procedemos ahora a hacer por último, ya la orden de fabricación para nuestro producto terminado. Okay. Nueva orden, ok, estado planificado siempre, elegimos nuestro producto terminado, el cual nos dice que tiene una etapa de extensión y otra etapa de armado, ¿no? En el que tenemos esta actividad que es la configuración de la varilla y va a necesitar todos estos componentes. Y por otro lado, tenemos que en el armado va a realizar el subensamble del circuito impreso y va a necesitar el esqueleto que acabamos de como semiterminado, ¿no? Bien. Entonces ya aquí le decimos cantidad planificada a 1 para ir viendo los costos. ¿Okay? Y bueno, procedemos entonces a crearla. La buscamos nuevamente para liberarla, para que inicie el proceso de la producción. Vamos a actualizar. ¿Okay? Y entonces ya aquí nuevamente decimos entrega componentes. ¿En qué hoja de ruta? En la de extensión. Ok. Ya nos dice, vamos a necesitar los dos lockpad y los dos connectors. ¿Okay? En este caso, pues ya le decimos crear. Decimos que sí. Muy bien. Entonces aquí, si nos vamos, le damos cancelar y nos vamos a resumen, igual ya nos va dando como el costo, ¿no? Hasta esa etapa. Posteriormente hacemos ya culminó la primera etapa y procedemos a la segunda. Armado. Ok, otra vez, y ya nos va a mostrar qué es lo que necesitamos liberar a nivel de inventario. El esqueleto, ¿no? Que habíamos prefabricado. Sí. Muy bien, y ya empieza el proceso del subensamble o del ensamblaje o el armado. Bueno, entonces supongamos que ya pues ya culminó el proceso y nos vamos a terminación report para dar por recibido al producto terminado. Ok, entonces nos vamos a ver aquí, ya nos dice cuál va a ser el costo. Ok, y ya le decimos completar porque o podemos rechazarlo también en algún momento. Ok, y lo que va a hacer a la hora de rechazar es que ese que salió rechazado, pues al final se lo va a llevar al costo, ¿no? En algún momento. Vamos a crear, que sí. Muy bien, entonces nos vamos a resumen, ¿ok? Ya vemos que nos costó 102 los artículos, ¿ok? Y ya vemos que dentro de ese costo, pues está los 38 pesos
del esqueleto, ¿ok? Tenemos 10 de la mano de obra que utilizamos como recurso para esto, ¿ok? Y ya con ello, pues procedemos a cerrar la orden de producción. Le damos cerrado, actualizar, y listo, ya quedó cerrada y aplicado nuestro costeo al producto. Si nos vamos al producto terminado, ¿ok? Okay, yo tengo en stock 1, ¿ok? Que es el que acabo de crear, y a mí dice que el costo del artículo fue 112, ¿ok? Y ya cuando yo lo quiero ya facturar, ¿ok? Vamos a hacer el ejemplo de una factura, ¿ok? Una orden de venta, creo que ya la teníamos creada por aquí. Ok, digamos que es 1. Muy bien, entonces yo aquí tengo que, en esta orden de venta, tengo que es 1 el que voy a vender. Ok, ya lo copiamos a factura de deudores. Ok. Y ya vemos aquí, cuando yo lo de crear a la factura, para que ya podamos, que sí, muy bien. Y, y aquí ya pues ya logramos cubrir nuestra demanda de venta. Y si ya nos vamos aquí a la ganancia bruta, que ese es un pequeño cuadro que nos muestra cuál es la ganancia, ¿ok? Ya dice, ok, nos costó ese producto terminado 112 fabricarlo, ¿no? Pero yo lo vendí a 200, ¿no? Entonces me está diciendo que mi ganancia fue 88 pesos y que mi margen de ganancia o mi utilidad fue en esa transacción del 78%. Ese fue mi margen. Muy bien. Entonces ya como última, digamos, dato importante o tip para las otras prácticas, hay dos formas de que podemos llevar los métodos de costeo que les mencionaba en un inicio. Puede ser el costeo, ya sea por promedio ponderado, ¿ok? En el caso de, va a depender de cómo se quieran analizar o cómo quieran ustedes darle el tratamiento al costeo, porque normalmente y comúnmente se utiliza por costo promedio, ¿ok? Pero en algún momento pueden haber artículos, en algún momento que ustedes necesiten no costearlo de forma promedio, sino más bien en estándar. Y les digo por qué, porque hay algunos procesos en los que dicen, no, si algo se desvía en el proceso de la producción, no quiero que me castigues al costo del producto, porque si lo dejo como promedio, eso al final, si yo había planificado que iba a usar dos, pero al final utilicé tres, entonces ese costo se va a promediar. O sea, y cuando las empresas quieren mantener como su costo, y digamos quieren analizar la desviación o la merma de otra manera, financieramente hablando, entonces dicen, no, déjalo como estándar, ¿ok? El costo, y que esta desviación se vaya más bien se esté yendo a una cuenta de gastos indirectos de fabricación y desde ahí poderla analizar o como determine el contador que quiere tratar ese costeo. Es decir, al final todo mi costo va a estar, sí, va a ser mi producto de a 100, pero digamos que los 12 o los 13 que se fueron de más, pues eso se los va a llevar a otra cuenta para ser analizados y posteriormente tomar decisiones a partir de esa contabilización. Muy bien, pues bueno, esto ha sido todo en cuanto a al manejo de otras prácticas. Quizás como resumen o como conclusión, pues tenemos en algún momento otras prácticas en esta nueva versión de Business One, como lo son las hojas de ruta, así como también el tema del uso o la utilización de recursos para su correcta contabilización y la aplicación, digamos, como debe de ser por la naturaleza de los movimientos contables en los que incurre un proceso de manufactura. ¿Ok? También vimos el tema de las nuevas prácticas que SAP tiene para el tratamiento de estos datos maestros y así poder tener
muy claro cuánto nos puede ir costando un proceso productivo para un producto, un semitérmino. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta o duda para poderlas contestar en este momento. Ah, A ver, ¿alguna pregunta? esperemos un momento. Sí, mira, tenemos alguna pregunta. Hola Luis, ¿puedes abrir tu micrófono? No, Omar, al parecer no hay preguntas. Ok. Bueno, si no hay preguntas, entonces sí quedamos a la orden para posteriores dudas que puedan tener. Ya saben que, bueno, como base instalada, ustedes tienen también acceso a su soporte. Entonces, también en el área de soporte pueden ustedes poner una incidencia de alguna duda o algo que quieran resolver. Y con gusto, en algún momento puede ser este requerimiento trasladado a consultoría para que podamos platicar acerca de si quieren implementar o echar a andar estas prácticas mostradas aquí o cualquier inquietud que ustedes tengan en cuanto a su proceso de manufactura. Muchas gracias. Gracias, Omar. Agradecemos su tiempo y su participación. Eh, Nuevamente, ya saben, les recordamos, nos visiten en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, LinkedIn, y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego.